Buenas noches con todas y todos. Voy a comenzar con una advertencia. Yo no soy una abogada normal, o tradicional, convencional. Yo más bien soy, claramente una activista legal, pero sobre todo me considero una guerrillera del derecho, una hacker, alguien que conoce esa disciplina básicamente para subvertirla, para utilizarla contra ella misma, es decir, para darle una prueba de su propio chocolate. Y de esa experiencia de usar el derecho contra el derecho es que voy a hablar ahora. Pero antes de entrar en materia de alternativismo, que eso es lo que es subvertir el derecho, quiero hacer como una panorámica de que hay posturas para tratar con problemáticas sociales. Y una de ellas, clásica y conocida, es la de las personas anarquistas. Gente que sencillamente se ha decepcionado del sistema, no cree en él, con justa razón piensa que está muy podrido por muchos lados y más bien se plantea desde el margen y decide plantear alternativas por fuera de él. Es una postura muy válida y además de esa postura salen las ideas más creativas para quienes no tomamos de esa postura sino otras. Luego hay gente que sí tiene una fe en la esencia del sistema, es decir, saben que el sistema de pronto tiene fallas, puede mejorar, necesita transformarse. De hecho, ellas y ellos activamente quieren participar de esa transformación, pero en esencia creen en las reglas básicas del sistema y esas personas son reformistas. Lo que ellas plantean es que quizás el sistema debe evolucionar para incluir a quienes históricamente han estado excluidas de él. Y luego estamos las del tercer tipo, alternativistas, o en mi caso, ius alternativista, porque lo planteo desde el derecho. Somos gente que no tenemos mucha fe en el sistema, pero tampoco tenemos fe en salirnos de él, en cerrar el kiosco y nos vamos. Más bien nos queremos quedar, pero quedarnos para poner una bomba en el interior, es decir, para hacer implosionar, no desde fuera generar una explosión, sino desde dentro subvertirlo, entrar en él y hacer que algo cambie fundamentalmente porque no estamos muy de acuerdo con las reglas. Alternativismo, como definición, sería dominar profundamente la lógica y las técnicas de una disciplina para luego utilizarlas contra la propia disciplina allí donde sus fronteras nos resultan injustas, opresivas, discriminantes. Esto que yo hago en el derecho lo hace mucha gente en otros ámbitos de la vida. Quienes practican las artes ninja siempre dijeron que la forma precede a la no forma y que la mejor manera de boicotear algo es conocerlo muy profundamente, conocer la tela para verle las costuras. Una persona alternativista que practica en las artes escénicas es Joey Hately, es un amigo mío y se autodenomina el terrorista del género. Joey es una persona que ha desafiado las reglas sociales de que quien habita la masculinidad no puede habitar la feminidad y viceversa. Y para hacerlo ha utilizado alternativismo en su ámbito, como vamos a ver. I want to sing it out to everybody. What a chance, what a joy, what a care. Thank you for the trannies, songs we're singing. Thanks to all the joy we're bringing. Who can live without us, I ask in all honesty. What would life be without a mince or a prance? Who are we? So I say thank you for the trannies for giving joy to me. Como ven, él sorprendentemente puede pasar de varón o mujer en una de las herramientas performáticas por excelencia del género, que es la voz. Pero ¿cómo lo ha logrado? Lo hizo porque desde muy pequeño entró en clases de artes clásicas, ballet clásico y sobre todo técnica vocal de la ópera clásica. Y es esta la que le permitió tener un registro vocal de tal naturaleza de poder hacer algo así. Pero claro, la ópera no fue pensada para que la gente borre las fronteras del género y para que no podamos distinguir hombre y de mujer. De la misma manera, el contrato mercantil tampoco fue pensado para que con él se le legalizaran situaciones a las parejas del mismo sexo. Y eso es lo que yo hice en el año 2004, cuando digamos que fue como que hubiese cogido la cáscara de un huevo y le hubiera
vaciado el contenido de la clara y la yema y le hubiera introducido un contenido diferente. Entonces el cascarón del huevo queda igual, pero el objeto en esencia se ha transformado. Y lo hice adaptando un contrato mercantil para legalizar la situación de una pareja del mismo sexo. Ahora, recordemos que en el año 2004 no había ley alguna en el Ecuador que protegiera o otorgara garantías a las parejas del mismo sexo. Entonces yo trabajé un contrato que iniciaba con la típica cláusula formal, porque en el alternativismo nos gusta combinar la elegancia de la técnica jurídica con la irreverencia de la intención política. Entonces el contrato empezaba tal que así: Alex Carrillo y David Bermeo, los contrayentes, los socios, quienes en adelante y para efectos del presente contrato se denominarán los novios. Y las siguientes cláusulas decían los novios de esto, los novios del otro, y se iba construyendo la vida en común, el arreglo en común de esta pareja del mismo sexo. Entonces, esta es una técnica de rediseño subversivo que causó muchísimo nerviosismo ante el notario, ante quien fuimos a legalizar esto, ¿no? Yo estaba ahí sentada y le decía al notario, esta vez fueron 2 las personas que vinieron a legalizar esto, pero quién sabe si en la práctica se le presenta que vengan 3, 4 personas. Y el notario decía, esto es en realidad una revolución en derecho de familias, usando un contrato que se ha usado toda la vida para regular los negocios. Entonces, eso es alternativismo, básicamente. Dominar a tal punto una disciplina que puedas entrar a veces simplemente con una mirada distinta a la institución, como en el contrato, subvirtiendo, redefiniendo sus sentidos o el fin para el cual fue creada una institución, y otras veces entrando por otros lugares, en particular entrando por el subterráneo, por la alcantarilla, por puertas de la ventana. Yo identifico fallas, contradicciones en el sistema y luego utilizo esas fallas y contradicciones y debilidades como puerta para el hackeo, para la subversión. Y hago esto un poco desde que a mitad de la carrera de jurisprudencia no me sentía suficientemente satisfecha con la oferta académica de corte tan corporativo, tan mercantil, y sentía que necesitaba algo que permitiera que mi práctica se convirtiera en algo mucho más significativo para mi vida. Y ahí es cuando fundé, junto a un colectivo de trabajadoras sexuales trans, La Patrulla Legal, un experimento de asesoría jurídica itinerante que a lo largo del tiempo fue emulando el lenguaje de la policía, fuimos vistiendo uniformes, fuimos haciendo protocolos y fuimos trabajando y aprendiendo a darle un significado a trabajar en la alcantarilla, en esas instituciones que quizás son de bajo prestigio, pero que pueden ser de muy alto impacto. Y es así como, tras algunos años de estar en la calle, con la patrulla recorrimos 7 veces la vuelta al Ecuador del Carchi al Macará, en kilómetros, en veredas, en noches trans. Y junto a los amigos y amigos de la Patrulla Legal, al final en 2007, cuando ya teníamos 5 años de haber rodado por la calle, nos lanzamos con eso que es para las abogadas y abogados el gran reto, el litigio. Pero fue un litigio de alcantarilla. Y quienes ven es la ciudadana Luis Enrique Salazar. Ella entabló un reclamo contra el Registro Civil del Ecuador en el año 2007. Y este caso de alcantarilla, un caso que no fue a las grandes cortes ni a la legislatura, sino que fue un pequeño reclamo administrativo, cambió la historia de derechos trans en este país. Con la ciudadana Luis Enrique Salazar nos presentamos ante el Registro Civil del Ecuador y pedimos que fuera cedulada conforme a su identidad, respetando su imagen, su nombre y su género femenino. El Registro Civil contestó que, por supuesto, nada que ver, que ninguno de esos derechos se había conquistado en el Ecuador. Y les pedimos que simplemente nos dieran una respuesta por escrito de que no podían cedular a la ciudadana conforme a su identidad. Cuando presentamos este reclamo, la ciudadana se autodenominó como la ciudadana en femenino, soltera, ecuatoriana, mayor de edad, de género femenino y sexo legal masculino. Y el Registro Civil, cuando contestó este reclamo, aludió a la ciudadana Luis Enrique Salazar de género femenino y sexo legal masculino. Esa fue la alcantarilla, la puerta de entrada, como cuando se intenta saltar una fortaleza y hay una puertita que no está tan custodiada. Infiltramos, como un caballo de Troya, el concepto de la distinción entre sexo y género y no lo soltamos jamás. El caso hizo jurisprudencia. Es un caso que tiene mucho que ver con que desde el 2008 las personas trans hayan irrumpido masivamente en las universidades del país y que 5 años después tuviéramos la primera generación de estudiantes trans.
en este país porque pudieron cambiarse el nombre y pudieron ir a estudiar libremente de acuerdo a su identidad. Y fue con este pequeño caso en el que infiltramos esta diferencia entre sexo y género y luego empezamos a circular en la calle unas cédulas soberanas, unas cédulas callejeras, donde la gente se autodenominaba con su nombre, con su género. Empezamos a hacer que estas cédulas se respeten ante la policía, es decir, empezamos a hacer un poco de lo que se llamaría pluralismo jurídico. Si el sistema no me respeta, yo me paro en un sistema paralelo y hago un acto de ciudadanía intentando que el sistema formal reconozca el mío. Años después, en el 2012, se planteó la campaña Mi género en mi cédula, a una letra de ejercer ciudadanía. Retomó este concepto de que género no es lo mismo que sexo y el resto es historia. En el caso Carrillo Bermeo, de los dos chicos que se casan, digamos, con este contrato mercantil alternativo, y en el caso de la ciudadana Luis Enrique Salazar, se escriben páginas de la historia del país porque unos años después del caso Carrillo Bermeo se legalizó y se protegió a las parejas del mismo sexo. Y unos años después del caso de la ciudadana Luis Enrique, parcialmente se ha reconocido el derecho de las personas trans a su género. Lo que quiero dejar con ustedes esta noche es esta idea de que siempre hay una manera de ser creativas y creativos y de meterse por la puerta de atrás, que siempre nos podemos quedar en el sistema para incomodarle y que a veces esa es una opción mejor que salirse de él, porque al sistema le duele más que le hagan bulla adentro y no afuera. Yo respeto mucho las posturas de la ruptura y de la anarquía. De hecho, como dije al principio, son las que más me inspiran en poder pensar por fuera de lo tradicional, de lo convencional. Pero sí creo que cada quien en su ámbito haga lo que haga artes performáticas como Joey Hadley, se dedique al derecho como yo, se dedique al trabajo social o cualquiera en sus espacios, puede intentar pensar por fuera desde el margen y luego puede volverse a meter para decirle al sistema que efectivamente no vamos a poder completamente con él, pero vivimos en él y llevamos una bomba en la mochila. Muchas gracias.